Sí. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Rodríguez. Tengo experiencia tanto en aplicaciones del uso de los datos en las organizaciones. Me gusta mucho el desarrollo, la implementación de temas de datos funcionalmente y directamente para obtener beneficios de ellos. Entonces, les vamos a compartir una serie de aprendizajes, buenas prácticas, de cosas que hemos aprendido, cosas que nos han salido bien, cosas que nos han salido mal, de tal manera que se les facilite, caso que ustedes tengan algún tipo de implementación dentro de su organización, su empresa o cualquier otro tipo de actividad, puedan estar conscientes sobre esos elementos. Va a haber algunas filminas que las voy a pasar un poco rápido, estoy incluyendo también algunos cuadros, que la idea es que cuando cuenten con la presentación puedan leerlo más a detalle. La idea no es enfocarnos mucho en elementos técnicos, sino más bien comprender los elementos que nos apuntan al alcance de los logros estratégicos con el uso de los datos, o sea, darle el uso a los datos. Más que considerar un poco en herramientas, hablar de cosas como Machine Learning o Big Data, lo que vamos a hablar principalmente es de metodología para poner a funcionar los datos para obtener beneficios de ellos. Entonces, vamos a estar viendo 3 puntos, resumido de esta forma, en donde lo primero es consideraciones para el aprovechamiento de los datos, luego un poco de la visión de qué es lo que se está buscando en el mundo o hacia dónde se están yendo los temas de los datos, sin entrar en cosas de tendencia, sino más bien cómo las consideraciones que vemos en la parte 1 se deben estar abordando para poder solucionarlas. Y la tercera, le llamo pasos para una implementación sencilla, que al final van a ser algunas diapositivas donde nos vamos a ir conociendo cuál debe ser el orden y la secuencia de los pasos a seguir para una implementación de datos, no importa el tamaño de la organización. Y los voy a acompañar esas explicaciones con algunos cuadros o estructuras metodológicas que lo respaldan. Entonces, al final de esta presentación conoceremos principalmente los riesgos de implementar proyectos de datos. Vamos a entender cómo dar esos primeros pasos para mitigar esos riesgos. Vamos a ver qué metodologías son las más recomendadas para poder llevar eso adelante y caminos de acción. Ok, ¿qué hago cuando tengo los datos? ¿Hacia dónde voy? ¿En qué me enfoco? Ok, lo primero que hay que comprender en todos los temas de datos es que nadie nace grande. Así como en las décadas de los 90 surgieron muchas empresas relacionadas a las tecnologías de la información, en donde lo que fueron cosechando fue un mayor conocimiento de los clientes y venían aplicando ciertas metodologías, desde el design thinking hasta metodologías que vemos hoy en día, que fueron enmarcadas obviamente en las metodologías que hoy se ven y se están aplicando o se ven como metodologías de esas buenas prácticas. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que con unas pocas herramientas o con las pocas herramientas que tenemos para competir con los grandes, es precisamente el conocimiento que tengamos de nuestros clientes. Cómo aprovechamos esa información que tenemos para, ya sea conseguir nuevos clientes, atender a esos clientes mejor, me compren un poco más de lo que ya me compran, identificar nichos nuevos que no estoy atendiendo. Entonces, al final del camino, el mensaje es, la información es una herramienta que de los clientes que tenemos, si la explotamos correctamente, vamos a poder competir en mercados mucho más grandes. O sea, al final depende de nosotros mismos seguir adelante explotando esta información. Entonces, empezando con las consideraciones, lo primero es tener en cuenta que hay alertas rojas. O sea, hay temas que hay que ir viendo y evaluando durante cualquier proceso de implementación que debemos tomar en cuenta para tener una implementación exitosa. Lo primero, ¿no? Siempre es una presentación de datos, ¿no? Obviamente, así que vamos a estar ilustrando mucho con información o evidencias de diferentes estudios que sustentan la implementación de estas metodologías de datos. Lo primero, creo que ya es conocido, lo que posiblemente la gente no tiene al detalle de qué tanto me impacta el uso de los datos en la organización. Este que mostramos aquí en pantalla es el ejemplo de un estudio hecho por la Universidad de Texas, en donde nos indica que incrementando los datos en un porcentaje específico en la organización, o sea, el uso de los datos para tomar decisiones, puede incrementar las ventas por empleado, incremento del retorno a los activos y también el incremento del retorno sobre el patrimonio. O sea, evidencia 1. Evidencia 2, un estudio más reciente, hecho por una compañía que se llama DocLab, y fue publicado por Deloitte. Ellos nos dicen que sí, las compañías que generan o miden el beneficio de los proyectos de datos generan un ROI positivo, hablan de que el promedio anda entre 4.3 aproximadamente de ROI,
pero hace un énfasis muy claro en que el nivel de madurez analítica en la organización es relevante. Entonces, vemos una segunda evidencia, hay un payback definido, hay un retorno de la inversión definido, que es un promedio, así que va a haber unos que tengan más, unos que tengan menos. Así que, dos evidencias, los proyectos de datos bien hechos generan resultados. Entonces, tercer tema, implementar procesos de analítica todavía sigue siendo un reto importante. De hecho, en el 2007, un estudio de Gartner decía que el 85% de los datos de los proyectos de analítica no pasaría de las siguientes etapas. Y eso lo refuerza un estudio del año 2019 de VentureBeat, en donde dice que el 87% de los proyectos de ciencia de datos no llegará a producción, o sea, que no tendrá un proceso que lo automatice dentro de la organización. Otro hecho muy importante es la dificultad que se tiene en los proyectos de datos de obtener esos resultados. Vimos que es posible obtener los resultados, lo que sí que no todos los proyectos obtendrán ese resultado. Indicaba Gartner en el 2019 que solo un 20% de los proyectos de datos generará resultados para el negocio. Y ellos explican, entre cosas más, cosas menos, que tiene que ver mucho con la falta de vinculación a la estrategia del negocio. Dicho de otra forma, hacer las preguntas correctas que la data debe contestar al negocio. Y creo que esto ya es más sabido. También Juvanta Survey, en una encuesta que realizó, dice que el 95% de los casos, el reto principal de los proyectos de analítica tiene que ver con los procesos para su implementación y las personas que llevan adelante esos proyectos. Quiere decir que los líderes de tecnología o de datos en las organizaciones dicen, mira, ya dentro de la organización estamos más o menos resueltos en los temas de la tecnología, pero nos está haciendo falta es la cultura organizacional para llevar adelante esos proyectos y cómo voy poco a poco correlacionando o tejiendo dentro de la organización que vean como natural los temas de analítica dentro de la organización. Y aquí hacemos un tema relevante, y es que cuando hablamos de proyectos de analítica, no es que se colocan en un lugar indicadores para que alguien los consulte, o se colocan en algún lugar los datos para que alguien los trabaje. Proyecto de analítica, correctamente, estamos diciendo que se van a tomar decisiones sobre los datos de forma consistente en cada una de las áreas de la organización. Entonces, eso lo dejo allí como punto relevante de que cuando hablamos de proyectos de analítica, se debe pensar en una cultura pensada en tomar decisiones basadas en los datos, con lo cual el reto de los temas de personas y cultura siempre se va a mantener relevante. Y es algo de los próximos que se espera, algo de lo que se espera en los próximos años, de que poco a poco se irá ganando como una alfabetización en las organizaciones en los temas de analítica que debe comenzar. Inclusive se dice que no se espera que hasta después del 2025 menos del 85% de las organizaciones tengan una alfabetización suficiente en temas de analítica. Entonces, vimos que es difícil, vimos que se pueden obtener resultados a pesar de esas dificultades. Lo primero, tenemos que vincularlo, tiene que ser claro, evidente en todos los sentidos y tiene que quedar claro para todos de que hay una vinculación con la estrategia. Entonces, el siguiente consejo es que es mejor comenzar con lo fácil, agarrar los mangos bajitos. Es más importante para la organización en las primeras iteraciones ganar experiencia, más que ir a pelear fuertemente con cosas complicadas. Por supuesto, ir trabajando en los temas de la cultura organizacional. Otra de las recomendaciones es que se debe enfocar más en que mejoremos las capacidades de las personas existentes más que reemplazar los equipos. Es decir, que haya una transferencia de conocimiento efectivo a los que existen, de tal forma que son los que manejan mejor o entienden la cultura de la organización, y es más fácil enseñar a las personas que están en la organización herramientas de estadística o herramientas de programación, que enseñarles a las personas que están en la organización cómo administrar el negocio. Entonces, eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Y lo último, y lo menos importante, es que en las metodologías, cuando las pensamos, debemos siempre estar conscientes de que son implementaciones de equipo, donde hay personas que tienen que ver con negocios, hay personas que tienen que saber un poquito de programación, hay personas que tienen que saber un poquito de estadística, gente que tiene que saber de datos, gente que tiene que saber de proyectos.
no es pensar, como decíamos al inicio, que vamos a aprender a hacer algunos trucos de magia con los datos, no es pensar en que va a haber un mago o una cosa así como un científico de datos que lo va a saber todo, sino más bien el conjunto de conocimiento que se requiere para llevar adelante el proyecto de analítica es más bien un equipo dentro de la organización. Así que cualquier consulta que me pueda ir haciendo sobre estos temas, pueden realizar. Entonces, ¿hacia dónde vamos con los datos en este momento, no? Lo primero es, precisamente por lo que vimos, de que hay muchos proyectos que no se llevan a la parte operativa o a producción, es decir, cuando se automatiza un proyecto o una metodología de temas de datos, entonces, dentro de la gestión de analítica, están haciendo, vamos a decir, un conocimiento, por decirlo de alguna forma, relacionado a la aplicación de metodologías de desarrollo aplicada a las tecnologías de datos. Y eso lo dejo allí como un punto relevante, que es lo que está para mitigar uno de los retos que habíamos mencionado al inicio. Y esa línea se está llamando ahora mismo DataOps, similar a como se llama en programación DevOps. Así que no vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero lo que sí es cierto es que debemos considerar en los proyectos de analítica los elementos que tienen que ir a la parte de las automatizaciones desde el inicio. Lo segundo es la parte cultural, cómo se debe ir insertando o profundizando la data como parte de la estrategia organizacional. Es decir, no es que la data pertenece al departamento de TI o pertenece al departamento de inteligencia de negocio, sino que cualquier unidad operativa debe comprender cuáles son los datos principales de su gestión operativa o su gestión comercial, y en base a eso debe ir tomando decisiones en base a ello, sus metas, la estructuración de su desarrollo. Entonces esto es parte importante de ello. Esto nos lleva a otra nueva tendencia en donde las áreas de analítica están trabajando muy de la mano con las áreas de estrategia organizacional y también con áreas financieras, de tal forma que se puede medir la toma de decisiones y también los proyectos o la gestión de la analítica relacionada a lo que se obtiene para la organización en función de ingresos, gastos, eficiencia, etc. Y lo último, que es de los elementos en las que últimamente se ha tenido como un auge, podríamos decirlo de esa forma, de que de muchas personas consultan sobre las dificultades en la implementación de metodologías de gobierno de datos, que es más que cómo administran toda la gestión de datos dentro de la organización. Entonces, las mejores prácticas o la forma correcta es que se debe pasar de un gobierno de datos, aquí lo pongo entre comillas, IT-driven, o sea, no debe ser un gobierno de datos pensado en la parte tecnológica o la parte de seguridad solamente, claro que debe contemplarlo, sino que el gobierno de datos debe ser guiado por el resultado de los negocios. Es decir, que la priorización de los esfuerzos relacionados a la analítica ayuda a obtener mayor impacto en el negocio con la menor cantidad de data posible. Y eso rompe un poco el paradigma porque dice, mira, es que yo tengo que tener data de todo, tengo que tener data tengo que tener mis clientes, tengo que tener todo lo que pueda del mercado, tengo que saber todo lo que pueda de mi competencia. Sin embargo, lo que me debe guiar mi gobierno de datos es eficiente, en la cual yo tenga mucho mayor impacto, enfocando en la menor cantidad de recursos posible. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a pasar a la parte de la implementación sencilla de datos y algunas definiciones, ¿no? Muchas veces hay ciertas dudas en cuanto al significado de la ciencia de datos, análisis de datos. En realidad, la ciencia de datos es la forma moderna en que se hace el análisis de datos. Eso fue, esta palabra o este término se definió aproximadamente en 1964, en donde se definió la ciencia de datos como una evolución del análisis de datos en función de la generación de mayor cantidad, así como la generación de nuevas tecnologías para ir abordando cada mes la gestión de la información. Entonces, así que pensando en la ciencia de datos, es básicamente la visualización amplia de todo lo que tiene que ver con diferentes metodologías, formas, herramientas que servirían para analizar información
y tomar mejores decisiones. O sea, que si al final no estoy tomando mejores decisiones, posiblemente no estoy haciendo un análisis de datos completo. Y eso parte de que el análisis de datos de generación de conocimiento para tomar mejores decisiones. Entonces, no debo dejar eso por fuera, de que no solamente estoy generando conocimiento, sino que también tengo que tomar las decisiones. O sea, la toma de las decisiones es parte del análisis. Con lo cual, es un proceso en el cual tengo personas en la organización, en donde tengo el objetivo de tomar mejores decisiones, como a través del análisis de la información. Es decir, el análisis de la información es la actividad. Yo creo que esa es una de las principales, no sé llamarlo debilidades, en las organizaciones al momento de las implementaciones de datos, y es el hecho que se piensa mucho en que, bueno, me pasó una ocasión, cuando estábamos en una organización y dije, mira, yo voy a contratar a un científico de datos. ¿Qué es lo que va a estar haciendo el científico de datos? No, el científico de datos me va a estar haciendo herramientas de machine learning, me va a estar implementando inteligencia artificial. Y más que pensar en lo que va a estar haciendo, el enfoque de lo que debieran estar buscando los equipos de analítica debe estar pensado en un objetivo fundamental. Por ejemplo, mira, mi equipo de analítica lo que hace es que me va a incrementar clientes. Mi equipo de analítica lo que está haciendo es que me va a hacer la gestión más eficiente. El objetivo de mi equipo de analítica es que yo tenga mayor retención de clientes. Entonces, con esta visión cambia bastante el enfoque de cómo estructuro el equipo, porque en realidad no es el objetivo de ninguna organización ni hacer machine learning, ni hacer regresiones lineales, ni hacer ciencia de datos, sino el objetivo de la organización es obtener mejores resultados, y en eso funciona entonces la analítica como una herramienta para la obtención de esos resultados. ¿Sí? Entonces, eso sí es importante dentro de cualquier proceso de analítica, que tenemos que estar concentrados en que lo que estamos buscando es el resultado estratégico. Y hacemos un poco más de datos. Hay una encuesta de Gartner también que se llama Strategy Execution, en donde mencionaba que con los cambios modernos, con la inserción de nuevas tecnologías, están surgiendo nuevos competidores. Eso genera mayores estreses en las organizaciones porque los cambios se van un poco más rápido desde la perspectiva tecnológica. Entonces, dentro de las organizaciones, no importa el tamaño, lo que más les preocupa es que la ejecución es muy lenta. Y eso se debe principalmente, o se siente, ya sea los gerentes o los líderes de área o los encargados, de que se ponen unos planes a inicio de año. Entonces llega el año, se acaba, hay algunos que no se han cumplido, hay otros que ni siquiera se acordaban que se los habían colocado como meta. Entonces esto es precisamente por el cambio en el entorno y que la competencia se hace más insistente, porque hay nuevos competidores que requieren menos elementos para ser competentes en el mercado. Y por lo otro, entonces eso lleva a que uno de los elementos es que la ejecución de la estrategia como tal se ha incrementado en su importancia. O sea, es más importante ahora la forma como ejecuto que lo que era antes. Suena un poco raro, pero en realidad antes decía, bueno, ejecutamos el 80 de los planes, el 90, no el cumplimiento de la meta, sino la consecución de los planes. Y eso se atribuye directamente a la falta de visibilidad y control. Y eso al final es precisamente información o datos, visibilidad de por dónde anda mi plan, qué es lo que estoy buscando. Entonces ahí vemos estrategia, necesito datos. Y es que las organizaciones han cambiado, o sea, la cosa es diferente. Antes la data era una cosa para mejorar procesos, ahora la data es utilizada para crear activos para la organización. Y eso genera también un cambio en la cultura de nuestros líderes, que en donde antes veíamos un estilo adaptativo, es decir, que se iban adaptando a los resultados que iban generando. Lo que estamos buscando es que los líderes que están al frente de los equipos deban estar pensando de una forma un poco más ágil, es decir, algo así como más analíticamente orientado. O sea, estoy viendo el resultado, estoy viviendo el resultado continuamente para ver hasta dónde tengo que ir, estoy preguntando con información, oye, ¿este mercado le gustó? ¿Crees que este mercado nuevo que puedo entrar me va a funcionar? Entonces cambia un enfoque diferente a estar pensando
en qué es lo que pasó y luego reacciono, sino estar adelantándome a lo que pudiera estar cambiando en el mercado, principalmente con información, de tal forma que voy rápidamente ajustando lo que debo ir generando. Entonces eso me dice, mira, es que estoy en una mentalidad, los líderes modernos, más enfocada a los resultados y más pensando en decisiones basadas en hechos, que instintos o corazonadas. Y eso nos lleva a una diapositiva que siempre mostramos, que si ven los dos últimos conceptos que hemos planteado, que tienen que ver con la gestión del resultado o el enfoque en resultados, y también con la toma de decisiones basadas en datos, llevan con elementos culturales. Por eso decimos que la cultura, como la parte más alta, es la historia que se ha construido juntos, ¿no? Luego, en el escalón un poco más bajo, están los elementos de valores compartidos dentro de la organización. Y ya en los siguientes niveles es cómo yo pienso en los resultados, cuál es el enfoque que tiene la organización para la obtención del objetivo. Una organización que está pensando cómo ir buscando nuevos mercados, cómo buscar nuevos clientes, o está un poco más en la parte operativa, o sea, el enfoque en resultados. Y yo solamente puedo cambiar los escalones de arriba mejorando los de abajo, mejorando los escalones de abajo. O sea que el escalón que dice 4 de sistemas de gestión quiere decir que yo debo ir insertando ajustes en procesos y metodologías que me permitan entonces ir variando los temas del enfoque de resultados, para ir entonces construyendo, viendo los valores, viendo los temas de la historia. Así que antes de pasar como un poco más de detalle en los elementos, lo importante es que vayamos construyendo poco a poco lo que la organización necesite para ir evolucionando en los temas de datos. Sí es cierto de que todavía para el 2020, una de las principales tendencias era que las organizaciones o los líderes de las organizaciones todavía ven o van a seguir viendo los temas de datos por algunos años, algo así como magia hecha por alquimistas o por hechiceros. Entonces, pensando en esa línea de que lo que tenemos es que ir viendo cómo vamos aplicando esas pociones para ir entendiendo, descubriendo la data y buscando clientes relacionados con eso. Nosotros lo definimos como que la data podemos utilizarla para atraer a nuestros clientes como la hechicería del amor. Entonces, a mí me gusta el ejemplo de que cuando hay dos jóvenes que van saliendo, entonces el hombre la invita a salir, que puede ser que le regale algunas flores. Entonces, asimismo, como las organizaciones tratan a sus clientes, que le preguntan información, le piden consejos, guardan esa información. Entonces, asimismo, el caballero que está sacando, está saliendo con la muchacha, escucha sobre las fechas, sobre los gustos, sobre los colores, sobre el tipo de rosas que le interesan. Asimismo, las organizaciones deben estar conscientes, escuchando al cliente, registrando la información de qué es lo que le gusta al cliente, cuándo es que el cliente me compra, por qué el cliente me compra, dónde el cliente me compra, dónde me ve en las redes sociales, de tal manera que yo, conociendo a ese cliente, puedo predecir comportamientos de clientes futuros o diferentes, o puedo ese mismo cliente lograr que me compre mejor o esté más satisfecho. Y siguiendo esa misma línea, un elemento relevante es siempre que yo debo estar probando. O sea, va a haber personas que yo pienso que le puede gustar algo, no necesariamente al final le termina gustando, pero yo recibí esa retroalimentación, tomé eso en cuenta y ajusté. Entonces, es mejor probar continuamente, recibir retroalimentación rápido y ajustar. Entonces, si ven, aquí yo mezclé varias cosas, ¿no? Mezclé la captura de información, mezclé también el análisis o entender y conocer al cliente, y mezclé accionar. Entonces, esos tres elementos es lo que forma mi análisis de datos. O sea, no puedo dejar por fuera la decisión que tomo y cómo medí el resultado de mi decisión. Si yo dejo eso por fuera, no estoy haciendo nada. O sea, tengo que seguir el ciclo completo de hasta donde tomé las decisiones. Por supuesto, una cosa es conocer lo que tengo ahora como cliente. Entonces, también debo crear mis pociones o magias para ver cómo puedo predecir a futuro no solo tendencias, sino posibles gustos que me pueda tener el cliente. Y es allí donde, obviamente, me aplica para muchas cosas. Recuerdo hace algún tiempo,
que había comprado por internet un suéter con una cara de Star Wars. Entonces llego a la tienda y la dependiente que se llama Hermina le digo, oye Hermina, mira que yo pedí hace algún tiempo por internet un suéter con estas características. Y dice, ah, sí. Entonces entra a su computadora, revisa, ah, mira, sí, aquí está su correo, señor Ricardo. Ah, ok, gracias. Voy a buscarlo atrás. Se va atrás, él empieza a buscar, veo que demora 5 minutos, 10 minutos, ya había vaciado todo mi contacto, todos los chats que tenía, había visto todas las historias de Instagram y nada que salía, ¿no? Entonces en ese momento viene, mire, es que no lo tenemos. Alguien no registró la información de que se había vendido en el inventario y ya no lo tenemos. Entonces, algo que podía ser bueno, que era el cierre de una venta, se convierte posiblemente en una mala sensación y ahí hay dos cosas cruzadas. Es el hecho de que la falta de información correcta en el sistema no me permite tomar mejores decisiones ni entender tendencias. Por otro lado, también la falta de información en mi sistema no me permite saber que tengo que volver a comprar productos. Y eso al final, si lo tengo bien claro, si tengo la información bien, puedo ir poco a poco tomando las decisiones correctas en el momento correcto. Porque recuerden, son 3 cosas que me hace la analítica: la captura de información, el análisis de esa información y, por supuesto, las decisiones que tomo. Entonces, si no tengo una buena cultura donde la persona que despacha el producto no me registra que se fue, entonces voy a tener en el contexto amplio un problema de los clientes satisfechos que probablemente no regresen más. Siempre, recuérdense, una de las principales debilidades era que no había conexión entre lo que hacía con los datos y lo que necesitaba mi organización. Entonces, este es un ejemplo, no sé si llamarlo exagerado. Había un grupo de científicos que dice, mira, dame todos los libros de Harry Potter, yo los voy a meter en mi sistema automatizado y voy a escribir un libro nuevo de Harry Potter. La máquina no solo me va a construir la historia, sino que va a haber otro robot que me va a escoger las palabras correctas para el libro. Entonces, dentro del libro aparece un diálogo así, ¿no? Inclusive las palabras son un poco particulares. Dice, Harry apartó los ojos de su cabeza y los arrojó al bosque. Entonces, Voldemort miró a Harry enarcando las cejas, algo como que hace así. Y Harry no podía verlo porque obviamente se había quitado los ojos y lo había echado al bosque. Es un ejemplo exagerado, pero es como que un sistema muy potente para escribir un libro genera algo que no necesariamente le va a gustar a la gente, ¿no? Que cuando uno tiene un libro es para venderlo. Entonces son ejemplos de que hay que tener bien claro que lo que voy a hacer con los datos, aunque tenga la mejor tecnología posible, o la más cara, o no sé, la más eficiente, pero tiene que servir para algo. Si no sirve para algo, para generar algo para el negocio, al final no sirve para nada. Estoy desperdiciando dinero, recursos, tiempo, lo que sea, pero no me funciona. Muchas veces cuando empezamos a trabajar con datos, tenemos dudas, ¿no? Bueno, ¿qué hago con los datos? O sea, ¿qué es lo que yo necesito en este momento? Entonces, en esta diapositiva lo que vemos son ejemplos. Si tengo datos de clientes, cuál es ese tipo de datos, un ejemplo es que con esto puedo empezar a hacer Customer Journey. Entonces, con el Customer Journey empiezo a entender interacciones con los clientes. Si tengo datos de proceso, los temas de optimización, reducciones de riesgo, reportes. Entonces, este es como dependiendo del tipo, posibles usos que se pueden generar. En este caso, nosotros se las compartimos en la presentación para que las vean un poco más a detalle. Esta diapositiva lo que nos da es ejemplos de estrategias tipo para el uso de los datos. Es decir, que probablemente alguien ha escuchado de Porter, dice, mira, es que hay una estrategia del costo más bajo o de la personalización. Asimismo, hay analogías de estrategias que pueden ser aplicadas para el uso de los datos. Es decir, yo digo en mi organización que yo en este momento o en este periodo voy a tener una estrategia de datos o de uso de datos que principalmente como enfoco los recursos para obtener información de los datos para generar insights, o sea, descubrir cosas que ahora mismo no me doy cuenta. O puedo generar una estrategia que se llamaría de targeting, que es la segunda, que es como para reducir el enfoque de los clientes que quiero atender, o sea, segmentar mejor
ya sea por grupos o subgrupos dentro de los clientes que yo atiendo. Hay una estrategia que muchas veces se combina con la anterior que se llama personalización, que es dependiendo de los clientes, si yo lo conozco, como poco a poco voy ajustando para cada cliente ciertos elementos relevantes. Y el otro que tiene que ver a lo que se llama contexto, que es, hay clientes que lo que les gusta o lo que están buscando es como que yo provea un marco de referencia. Un ejemplo de contexto es los clientes que compraron tal libro, compraron esto, cosas como esas. Pero quizás ahí ya tiene que ver un poco más con la personalización, pero lo que estoy es que son herramientas tipo que al momento que se inicia en los procesos de analítica uno dice, bueno, en este momento, ¿qué es lo que yo más necesito? Muy posiblemente, cuando organizaciones grandes lo que van a pensar es, mira, yo voy a empezar con las herramientas de targeting, pueden ser un poco diferentes a las de personalización, pero en targeting se utilizan elementos para segmentar a los clientes y para crear diferenciadores entre grupos que se puedan medir y alcanzar. Lo otro es que debemos estar conscientes de que si son 3 pasos o 3 elementos fundamentales, ¿no? Yo decimos, mira, tenemos que capturar datos, tenemos que analizar los datos y tenemos que tomar decisiones. Una organización que se organice de la forma correcta puede poder entonces explotar esa información para poder tomar decisiones. Entonces, viendo los riesgos que vimos en la parte 1 relacionadas con el vínculo estratégico, vamos a estar observando algunas metodologías sobre la forma del análisis de datos. Este que está aquí, que no me voy a detener mucho, después si quieren cualquiera puede hacer una consulta más a detalle, tiene que ver con el ciclo de datos en la información. El cuadrante 1, que está en la parte inferior izquierda, que tiene que ver con todo lo que tiene que ser relacionado con la planeación y el vínculo estratégico. Y luego en el punto 2, cómo estructuro mi gobierno de datos. Entonces, la parte, y eso va antes, no es que me voy a frenar a hacer lo demás si no tengo eso, pero es lo que me sirve de base para todo lo demás. Tener un gobierno claro, que es todo el conjunto de procesos, metodologías, personas que me van a estar administrando, ejecutando la gestión de los datos, así como las políticas que los norman dentro de la organización, o las bases o las referencias para tomar la forma como aplico los modelos de datos. En el medio tengo lo que se llama el ciclo de descubrimiento. Es decir, yo defino una estrategia, defino qué es lo que voy a tratar de mejorar, y en el ciclo de descubrimiento es donde se puede decir que es la parte como más de ciencia de datos, en donde equipos ya sea preparan la data, definen un modelo analítico y generan resultados. Generan también la forma de comunicación. Y si ven, en la parte de abajo me debe llevar a tomar decisiones que me deben ir ajustando la estrategia. Esta es la parte donde posiblemente se construyen los modelos, donde se define, pero parte o toma muy en cuenta lo que tengo como planeación y cómo vinculo mis datos con la estrategia. Luego, en la parte 4, que siempre debo tenerlo en mente desde el inicio, es que este ciclo de descubrimiento, en algún momento, no en todos los casos, pero en algún momento, debe pasar a un ciclo de operación u automatización, en donde los sistemas de captura, almacenamiento, procesamiento, visualización, etcétera, la parte más técnica, funcione de manera automatizada y me impacte también en la toma de decisiones. Entonces, hacemos esta separación porque algunos dicen, no, pero es que si solo estoy viendo reportes o indicadores, posiblemente no es ciencia de datos. No, todo forma parte de un modelo. No es que uno sea más importante que otro, sino que tienen funciones diferentes dentro de los procesos de toma de decisiones. El ciclo de operación es para decisiones que ya la información que tengo es de forma rutinaria, de forma continua. El ciclo de descubrimiento es para entender qué debo construir para encontrar nuevas opciones o modelos que me sirvan para tomar mejores decisiones. Es decir, estoy descubriendo, como dice el nombre, qué es lo que debo hacer ahora para tomar mejores decisiones. El de operación es cuando lo pongo a funcionar, o sea que ya estoy sacándole provecho continuamente a ese diseño. Por eso, paso número 1, cuando estoy haciendo es tener el norte claro. O sea, la estrategia debe saber, o sea, ya debo estar claro cuál es la estrategia que voy a seguir, por qué debo seguirla y hacia dónde debo, ¿no? Entonces, teniendo la estrategia, entonces tenemos la metodología de vincularlo con la estrategia, en donde primero debo saber cuál es la estrategia global de la organización,
cuáles son los objetivos estratégicos. O sea, tengo una estrategia global, tengo unos objetivos y iterativamente veo qué requerimientos en los datos, qué brechas tengo en los sistemas actuales. Y hay una herramienta que es como el corazón de esta parte, porque nos traduce o nos pone en blanco y negro qué es lo que tenemos como estrategia y cómo debiéramos ir llevando eso a la aplicación, que es el caso de uso. Y hay otras partes un poco más tecnológicas que quizás hoy no solo vamos a mencionarlas, que es organizar esos casos de uso como en cargas de trabajo, y eso entonces me genera un plan de trabajo. Entonces este es como un panorama de cuáles son los pasos para construir una estrategia de datos, que al final la estrategia de datos es cómo uso mis datos de la forma más apropiada para tomar mejores decisiones. Cómo voy a ir seleccionando qué recursos tomo y en qué orden para tomar mejores decisiones. Este mismo concepto, aquí tampoco vamos a entrar muy a detalle en estas herramientas, pero cada una de estas es una herramienta diferente que me va a hacer la guía para construir mi plan de trabajo. O sea, vimos que yo genero mi caso de uso, entonces tengo una herramienta donde estoy viendo que llamo armar las cargas de trabajo, que puede haber diferentes iniciativas que tengan como el mismo impacto. Puede haber diferentes grupos de clientes que quiera atender, qué sé yo, y voy viendo cuáles son las brechas que tengo en el sistema, conocimiento interno o también de la parte de negocio. Y ahí priorizo y genero como un plan de trabajo. Este es algo que solito pudiéramos hablar días enteros, así que solamente se lo dejo aquí, que son diferentes herramientas que funcionan para el establecimiento de un plan de trabajo en temas de analítica, que ya cuando voy a implementar mi estrategia analítica, y se complementa entonces con las herramientas de gobierno de datos para hacer una implementación estratégica. Así que ahí me fui como un poco más técnico, pero la idea era que por lo menos se llevaran en la presentación que les vamos a compartir esta información, y cualquier consulta que tengan, con gusto me la pueden ir haciendo. Lo segundo es identificar qué quieres saber. Entonces mencionábamos en la parte de la estrategia una herramienta que se llama casos de uso. Esto ahora Gartner le llama VIA. Recientemente algunas publicaciones llamaban como VIA, en donde tenía valor, información y analítica. Entonces, básicamente, aunque uno pudiera crear una estructura, un formato, lo que sea, son 6 preguntas que requiero para arrancar mi ciclo de datos. Lo primero es el vínculo estratégico, cuál es la estrategia de negocio que vamos a estar impulsando, cuál es el objetivo y preguntas de negocio, como cuál es el objetivo que se va a solucionar, qué preguntas de negocio podemos responder, así como medidas de éxito, cómo mediremos el éxito, cuáles son los resultados que vamos a estar viendo, cuál es el dueño de la iniciativa en la organización, temas de usuarios y dueños de la información, y también qué requerimientos de información a futuro. Entonces, si ven, aquí estoy poniendo en blanco y negro con esta herramienta que se llama caso de uso, cómo lo estoy vinculando mi analítica o mi estrategia de datos con la estrategia global de la organización, qué es lo que necesito hacer, porque si no lo vinculo, puedo caer en el error de que tenga toda una estructura o gestión de datos y al final tengo un departamento más que solamente me hace reportes, sino que tengo que ver un departamento que en realidad haga alguna decisión o me genere información para que tome decisiones. Y nuevamente entonces enfatizo que cuando hablamos de análisis de datos, hablamos de que tengo que tener una parte de captura, una parte de análisis y la tercera parte que es donde tomo las decisiones. Entonces tengo mi información, si no tengo datos, posiblemente algunos ya los tengo, si no, empiezo a capturarlos sin perder tiempo, de tal manera que puedo ir poco a poco construyendo, evaluando qué son las cosas que deberíamos tomar al momento de los análisis o las tomas de decisiones. Pensando en los clientes, muchas veces subestimamos qué es lo que a los clientes les gusta o no les gusta o qué pudiera agregar valor. Un ejemplo muy sencillo, yo recuerdo que hace algunos años en una organización financiera la gente se quejaba mucho de las filas que tenía que hacer en las cajas, principalmente los días de cierre de mes o los días de pago. Pero al momento que le hacemos las encuestas de satisfacción, algo tan sencillo como enviarle al cliente la fecha, llamar al cliente para la fecha de cumpleaños, inclusive era hasta un chat en SMS en esos tiempos,
la gente siempre se recordaba de eso. No, mira, ustedes me felicitaron para el Día de la Madre, me felicitaron para el Día del Padre, y siempre tenía eso en la cabeza. Entonces, a veces no hay que pensar que las cosas difíciles, complicadas o sofisticadas son las que necesariamente me van a generar algún valor de la organización, sino que debo ser lo suficientemente creativo para identificar qué es lo que le gusta al cliente y en base a eso ofrecerle o cualquier alternativo o contacto, ¿no? Lo cuarto es entender los resultados. Parece bastante obvio, pero tiene que ver con que dependiendo del resultado que yo tuve, pueda, en los casos que pueda, sustentar por data por qué se dio eso. O sea, mira, esto se dio, a los clientes no les gustó el producto porque 50% decía que, no sé, estaba feo. O sea, tengo que tener una opción, es así. En los casos donde no haya data, tampoco hay que ser, si no tengo, igual tengo que tomar alguna decisión. Tengo que tratar de, con sentido común, tratar de identificar cuáles son esas dificultades que tienen los datos. Entonces, el tema de entender los datos es importante para saber de dónde vienen los resultados. Y esto aquí, si ven, no tiene que ver casi que nada con los temas de analítica. O sea, claro, los resultados quizás salen de algún proceso analítico o algún grupo de personas, de analistas, pero entender por qué ocurrió tiene que ver más con el área que ejecuta la actividad. Mira, los clientes, este grupo de clientes les ofreció el producto, no les gustó por esto. Lo que publicamos en Instagram, este video la gente le dio más likes que a este otro o o lo compartió más porque apegaba más a lo emocional o el mensaje que tenía era más directo, no sé. Entonces, ese tipo de elementos, al momento que evalúo los resultados, tengo que tenerlos bien claros. No puedo simplemente dar por sentado que el resultado es bueno o malo. Entonces, eso también me lleva a otro aprendizaje. Que recuerdo en algunos momentos cuando liderábamos departamentos de ventas, precisamente porque no había esta conexión en lo que sería como el ciclo de operación, que es precisamente analizar los resultados de forma continua, llegábamos a las reuniones y no necesariamente a las reuniones de cierre de ventas para ver cómo iban las metas, y no necesariamente teníamos claro todas las causas que hacían que llegáramos al resultado o que no llegáramos. Es decir, se invertía tiempo generando indicadores, pero no necesariamente entendiendo el por qué eran esos resultados. Y entender los resultados es fundamental para tomar las mejores decisiones. Así que es un elemento que no se puede pasar por delante al momento que se ejecutan o se ponen en práctica los temas de análisis de datos. Y por supuesto, no hay que caer en la trampa de análisis por análisis, que quiero analizar, quiero conocer, quiero entender, o es que estamos haciendo análisis, ciencia de datos y vamos a tener resultados en 2 años, para nada. Tengo que tener igual, capturo, analizo, genero un resultado y acciono. Cuando hablo de accionar es que ajusto algo en el negocio, ajusto algo en la propuesta que le dio el cliente, le comento algo al cliente de una forma diferente, de tal manera que voy ajustando la forma como estoy haciendo, voy aprendiendo más del cliente y esa interacción, o sea, tengo que capturar información de vuelta de cuando hago un cambio, qué es lo que está ocurriendo. Y algo que también debemos, este tipo de interacción es lo que me va a permitir poco a poco no solo conocer mejor al cliente, sino tener una imagen un poco más vistosa y preocupada. O sea, si yo le pregunto al cliente, ¿le gustó? ¿Qué pensaría? ¿Cuál le gusta para mejorar? Si la experiencia fue buena, el cliente va a estar más dispuesto a responder. Si la experiencia es mala, no siempre va a estar dispuesto y quizás es donde hay que prestar más atención en la forma como puedo capturar la información de los clientes que no necesariamente fue bueno. Hay otras cosas, hay metodologías específicas que nos podemos demorar un día hablando. Creo que la más común, o la que la gente más conoce es una que se llama AB, que el ejemplo más fácil es que defino 2 tipos de imágenes para las campañas o de mensajes con colores, qué sé yo, y las pongo y las pruebo y veo cuál la gente le da más clic. Pero la idea es probar exactamente cuál es la opción que más resulta, pruebo rápido, obtengo la información de la forma más rápida posible y ajusto. O sea, que pensando también en metodologías ágiles y la forma como se relaciona con las metodologías ágiles, viendo esta parte de los temas de acción. Y recuerden que aunque estamos hablando de magia, estamos hablando de que es difícil todavía, o lo ven desde alguna perspectiva de organizaciones,
de que conlleva un esfuerzo adicional o un conocimiento adicional. Lo importante es que nosotros estemos claros de qué es lo que estamos buscando al momento con los objetivos de la analítica. Y aquí uso el ejemplo de Harry Potter, que cuando él estaba buscando la solución para acabar con Voldemort, él estaba enfocado en qué era lo que debía buscar. No era ni siquiera el mago más fuerte, ni tampoco el que tenía la varita más poderosa, pero lo que él hacía era que estaba enfocado en el objetivo constantemente y continuamente, y era lo que le ayudaba a alcanzar el resultado. Entonces, así que es mucho más importante estar enfocado en el objetivo que estamos buscando, darle y trabajar consistentemente en ese resultado, más que contar con las mejores herramientas o la tecnología más avanzada o el científico de datos más experto. Y eso me lleva al último punto para concluir. Para cerrar la presentación, hemos visto de manera muy rápida como 200 temas diferentes o elementos que estoy seguro que en una segunda conversación podemos aclararlos más a detalle varios de ellos. De hecho, mostré metodologías que tienen como 10 herramientas diferentes. Cada una de esas herramientas conlleva una aplicación, una implementación un poco más a detalle. Muchas veces hay que aplicarla 2, 3, 4, 10 veces para estar claro cuál es ese flujo de trabajo. Concluyendo, definitivamente la evidencia indica que el proceso de analítica genera resultados positivos para la organización. Yo creo que ya eso no está en discusión. Lo que posiblemente debemos es estar claro que para que esos resultados sean muy visibles, hay que identificar cuáles son los retos que tenemos en la organización, los retos de que esa estrategia analítica aporte resultados positivos a la organización, de que lo que hagamos en la analítica se aproveche, o sea, que lo que se pueda pasar a que sea automatizado, se automatice, de tal forma que invirtamos más tiempo en analizar los resultados, en accionar los resultados, y no tanto en construir información. Y la tercera es que no debemos perder de vista de que la estrategia de datos es un conjunto de metodologías que nos facilitan la conexión de la gestión de datos con la estrategia organizacional para el alcance de los resultados. Es decir, el uso de los datos en sí mismo no sirve para nada, para analizar, hacer análisis machine learning. Si no tiene un enfoque con la estrategia o con buscar un resultado, es simplemente como estar jugando un videojuego. O sea, por ello, que lo que invirtamos, el tiempo, el esfuerzo, los recursos en temas de analítica, tiene que estar pensado en que tiene que al final ser utilizado para tomar mejores decisiones. Y aquí un ejemplo muy claro es que cuando decíamos, bueno, si pensamos en que vamos a darle un uso a la analítica, ese uso de la analítica, como mencionaba anteriormente, debe ser, mira, es que vamos a generar una iniciativa para incrementar un nicho de clientes específicos. Entonces, lo que debiera probarse con la analítica, así como metodologías ágiles, es que defino cuál es el grupo de analítica que yo pienso que puede entenderlo, obviamente con los datos, analizando los segmentos. Veo un grupo que pueda ser rentable atenderlo con las herramientas que tengo y que le puedo generar resultados positivos en términos monetarios, por ponerlo sencillamente. Y en base a eso defino cuál debe ser la estrategia o el método, o el mecanismo, o el producto que les voy a vender. También con información analítica y con otras información de mercado, de conocimiento de expertos internos, creatividad, etc. Pruebo eso y regreso. El resultado que se obtuvo fue mejor, peor. Entonces, si ven este ejemplo, no dicen que yo tengo una persona que está generando análisis, ni que estoy en una persona que está haciendo machine learning, sino que estoy soportando un proceso, o sea, estoy acompañando un proceso de mejora, de alcanzar nuevos clientes para incrementar las ventas de la organización mediante un acompañamiento de los datos, un análisis más cerca, en tiempo, forma o la información que necesita. Entonces, ese es el mensaje fundamental. Recuérdense los 3 pasos que he mencionado continuamente. Tengo elementos de captura, que ahí voy a ver calidad, que la data esté bien, que lo que capture esté correcto. Tengo las partes de análisis, y por supuesto que tengo la parte de decisiones. Si no tengo incluido en mi proceso las decisiones que tomo o cómo mido el resultado de esas decisiones, no estoy haciendo analítica, ni análisis, ni ciencia de datos, sino simplemente evaluando datos que posiblemente me estáis incrementando los costos en la organización porque no estoy viendo el resultado de esa gestión. ¿Sí?
Así que para finalizar, recordemos el mensaje que nadie nace grande. Una de las pocas herramientas que tenemos, los que estamos emprendiendo, es precisamente el conocimiento que tenemos de nuestros clientes para atenderlos mejor y ir creciendo y buscando más clientes dentro del mismo segmento o un segmento diferente. Entonces, aquí está información de contacto, ricardo@saxcma.com. Pueden escribirme en WhatsApp si así lo prefieren, al número que aparece ahí. Van a tener esta presentación con información de detalle y cualquier consulta estamos a la orden.